En la clase de hoy vamos a comenzar con un nuevo concepto en física, en comparación con todo lo que hemos visto anteriormente, que es la cantidad de movimiento. Entonces hoy día y la clase del próximo jueves, esta semana, vamos a hablar sobre cantidad de movimiento y vamos a partir con el caso más simple, que sería en una dimensión y poder llegar hasta dos dimensiones. Entonces, hasta ahora como un resumen, nosotros ya veíamos el objeto, el cual podía estar quieto, y por medio de una fuerza este objeto se movía, cambiaba su velocidad. Si estaba quieto, estaba con velocidad constante, y al momento de aplicarle una fuerza, aceleraba. Hay un cambio de velocidad. También vimos que este objeto podía generar un trabajo, o le podían generar un trabajo sobre él. Y por último habíamos hablado sobre los conceptos de energía, que todo cuerpo, por el hecho de ya estar en el espacio, tenía energía, pero se podían catalogar las energías mecánicas como la energía cinética, la potencial, y también la del resorte elástico, cuando hay un resorte. Pero ahora vamos a hablar sobre volver como al concepto de cuando un objeto está quieto, y lo vamos a referir a esta particularidad como la cantidad de movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que este objeto que estaba con su estado de equilibrio, eso quiere decir que puede estar a velocidad constante, se puede mover a velocidad constante, o puede estar que esa velocidad sea cero, que esté quieto. Nosotros, al aplicarle una fuerza, este cuerpo podría, al principio nosotros sentir, si nosotros aplicamos la fuerza, sentir una oposición, algo que es inherente de él. Un ejemplo muy sencillo es que si yo tuviera dos personas, un niño de 5 años y una persona adulta de 20 años, ya grande, y las dos personas vienen hacia mí corriendo a una cierta velocidad, la misma velocidad, pero un niño chico de 5 años y una persona de 20 años. Si estas dos personas chocaran conmigo, el del niño chico no sentiría nada, a lo más sale él volando, pero si me chocara con una velocidad considerable el adulto, sí me movería o me haría daño. Y es porque tienen una capacidad distinta, tienen algo que lo diferencia, que los damos cuenta inmediatamente, que es la masa, que a mayor masa, mayor es esta oposición que sentimos. Entonces la cantidad de movimiento se refleja con este ejemplo en la masa, depende de la masa. No da lo mismo una masa muy pequeña que una masa muy grande. Entonces la oposición, porque acá el niño quiere seguir con su velocidad, quiere seguir la misma dirección, que eso es velocidad, no es rapidez, y también con su misma magnitud. Y al encontrarse sobre este objeto que soy yo, lo que le pasa es que él trata de seguir, y esa oposición es la que yo siento, ese choque. Y también el adulto. Si viene este adulto con la misma velocidad que el niño chico, yo lo voy a sentir de distinta forma, una oposición distinta. Entonces, esta propiedad que es inherente a cada cuerpo, inherente significa que viene por defecto, que está dentro de los cuerpos, en primera instancia depende de la masa. Y lo segundo es qué pasaría si yo tuviera dos objetos iguales. Si yo tuviera dos objetos que tienen la misma masa, pero velocidades distintas. Ejemplo, una bala, que una bala la lanzo con la mano, en mi mano, y una bala que la lanzo con una pistola hacia mí, hacia mi persona. Aunque sea la misma masa, al tener velocidades distintas, es distinta la forma en cómo tratan de mantener su movimiento. El que yo lanzo con la mano, al chocar sobre mí, a lo más va a rebotar o va a caer, pero la bala me va a atravesar. Entonces la velocidad también juega un papel importante en esta propiedad de mantener el movimiento. Todos los cuerpos van a tratar, así si los otros cuerpos no tratan porque no tienen sentimientos ni nada, pero si lo ponemos a pensar, eh, físicamente van a tratar de mantener su movimiento, o estar quietos o van a tratar de mantener su velocidad constante. Y esa oposición es la que nosotros podemos medir como cantidad de movimiento. Y va a depender tanto de la masa como de la velocidad. Entonces aquí lo refleja
que va a existir una nueva unidad que se va a llamar momentum lineal, y que va a depender de cada objeto o cada partícula que le ponen acá. Cada objeto va a tener su movimiento lineal y que va a depender de dos cosas. Uno, va a depender de la masa, como ya hablamos, que no va a dar lo mismo que un niño chico choque contra ti que un automóvil. Y el segundo factor es la velocidad, que no es lo mismo que te lo tiren con la mano que te lo tiren con una pistola. La velocidad va a ser distinta y por lo tanto esta propiedad que es como la oposición, que es el momentum, va a ser distinto. Uno va a ser mayor que otro. ¿Alguna duda hasta acá? Esto es solamente la introducción del momentum. Entonces estamos introduciendo una nueva unidad, un nuevo concepto. Entonces, tranquilos con todas las dudas que tengan, me las pueden decir porque es algo nuevo, es algo que no todos lo han visto y no se preocupen de no saber. Entonces, el momentum depende de dos cosas, tanto de la masa como de la velocidad. Fíjense que hay un detalle, que como estamos hablando de velocidad y no de rapidez, es un vector. Y un vector por un escalar, aunque sea un producto punto, da como resultado un vector. Eso quiere decir que el momentum es vectorial. Y lo recordamos que si es un vector, podemos aplicar todo lo que hemos visto anteriormente, como descomposiciones, suma de vectores. No son números, no es un escalar. Para poder sumar dos vectores distintos, hay que descomponerlo y ponerlo en la misma dirección. Entonces hay que tener cuidado, que difiere, que va a cambiar si es en una dimensión o en dos dimensiones, o en tres dimensiones. Entonces, el momento es una cantidad física. ¿Por qué se llama cantidad física? Porque es una observable, algo que podemos medir físicamente en este curso de física. Y es uno de los más importantes, por eso dicen que es fundamental. Lo introdujo Isaac Newton, aunque realmente el momentum ya se había estudiado antes. Galileo Galilei, antes de Isaac Newton, en uno de sus escritos, él habló sobre el ímpetu en italiano. El ímpetu, que es lo que nosotros conocemos como ímpetu, si no me equivoco, el ímpetu, se refiere a este concepto como de momentum, el ímpetu, que en algunos países lo llaman. Y después Isaac Newton lo escribió en su principio matemático, dentro de las leyes de Newton. ¿Ya? Pero igual ya se estaba hablando anteriormente en Galileo Galilei. ¿Qué es lo que pasa? Entonces tenemos este concepto que es el momento lineal. Entonces hasta acá tenemos lo que es el momento. Ahora, si existe el momentum, entonces es que va a haber algo en contra, algo que va a tratar de generar esta oposición. Entonces, ¿qué es lo que entra en juego? Es una fuerza. Siempre que se aplique una fuerza sobre un objeto, va a cambiar su momento. Eso es lo que lo está diciendo esta ecuación. Que si yo tengo un objeto que está quieto, va a tener una cierta cantidad de momentum. Su masa por su velocidad. Alguien me va a decir, pero si está quieto la velocidad es cero. Ya, puede estar quieto, entonces su momentum es cero. Pero si yo le llego a aplicar una fuerza externa, este cuerpo se va a mover y por lo tanto va a cambiar su momento, porque ahora su velocidad va a ser distinta. También puede ser que el objeto estaba moviéndose a velocidad constante. Entonces, volvemos como a la ley de Newton, fíjense en un detalle que es sumamente importante. Si nosotros escribimos este D delta P delta T, nosotros ya sabemos lo que significa el momentum, el P, que es masa por velocidad. Y a esto lo vamos a derivar respecto al tiempo. Entonces, este factor es lo que vamos a derivar. Y cuando nosotros derivamos, va a ser la derivada del primero, porque acá hay una multiplicación. Va a ser la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. En este curso, o en general, la masa no es variable. Esto significa variable, que cambia en el tiempo. Que el delta M, delta T va a variar en el tiempo, pero en este curso es cero, o en la mayoría de los cursos.
Uno igual podría trabajar, decir que la masa cambia, que va perdiendo masa, que es un saco de harina que está perforado y va perdiendo masa, o sí, en fin, un cohete espacial también. Entonces, todo este término es cero, y los quedamos siempre en este curso con esto. Pero fíjense en ese detalle. ¿Qué es esto? Esto es masa por la derivada de la velocidad en el tiempo, que nosotros ya lo conocíamos como aceleración. Entonces no te está diciendo más que la segunda ley de Newton, que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero nosotros transformamos esto al concepto de momento. Entonces es como, por eso lo sale tan como obvio, así como que algunos dicen, pero es como obvio que si yo aplico una fuerza sobre un objeto, cambia su velocidad, y como cambia su velocidad, se genera el momento. Pero acá te está diciendo que si hay una variación en el momento, eso quiere decir que va a haber un final y un inicial, va a haber un caso inicial y un final, porque esto es delta, estos son los delta. Siempre que haya una diferencia entre el caso inicial y el final, es que hubo una fuerza de por medio. Y eso genera una variación en el momento. ¿Todo bien? Recuerden que si tienen dudas me pueden decir. Y vamos siguiendo. Esta clase es más teórica por el hecho de que estamos introduciendo este nuevo concepto. Por eso todavía no estamos haciendo los ejercicios. Ahora, también hay un teorema que dice lo siguiente, que el cambio de momentum, que se refiere a esto, fíjense acá hay un cambio de la velocidad. Vuelvo a decir que ven que en este curso no se centra tanto en el cambio de masa. Podemos hacerlo como ejercicio, pero no va a ser como evaluado. Tenemos este cambio de masa, esto es un delta B, como ya sabemos. Y tenemos la masa. Y esto es simplemente el delta P. Por la definición de P, P es igual a la masa por velocidad. Entonces, como tenemos una variación, va a ser la variación de P. Y lo que nos dice es que el cambio del momento lineal, que es el delta, es un delta P, en un objeto en particular, una partícula, en un intervalo de tiempo, porque el objeto va a pasar, no es instantáneo, va a cambiar su velocidad en un determinado tiempo, es igual al impulso de la fuerza. ¿Qué significa el impulso? El impulso es simplemente calcular cuánta fuerza se aplicó en un determinado tiempo, en un delta t. Eso es el impulso. ¿Qué podemos decir? Tiene unidades de Newton por tiempo, unidades de Newton por segundo. El momentum, no lo dije, pero el momentum tiene unidades de masa por velocidad, que serían kilogramos por metro partido en segundo. Se parece a la de la aceleración, porque se relaciona con la fuerza, pero la diferencia es que le falta un segundo. Serían como newton por segundo. Es lo que tenemos acá, es lo que relacionamos. Newton por segundo es igual a la unidad de momento. Masa por velocidad. Entonces, como resumen, hasta acá podríamos resumir dos cosas. Primero tenemos una unidad nueva que llamamos momentum, que es la masa por velocidad. Si llegase a haber una variación, eso quiere decir que si llegase a cambiar el momentum, va a depender de las fuerzas externas. Solamente va a depender de las fuerzas externas, que es la segunda ecuación que está ahí. Y depende del tiempo, la variación es dentro del tiempo. Entonces aquí yo le pongo delta T. Y lo tercero es visto desde la fuerza. A la fuerza, si yo la multiplico por la cantidad de tiempo que ejercí, es el impulso y que va a ser igual a la variación. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a borrar acá. Como tercer concepto, se podría decir entonces que este delta P, si yo despejo de acá delta P, eso me está diciendo despejar, va a ser simplemente la suma de fuerzas por delta T. Entre esa ecuación y esta ecuación es la misma. Es engañoso que que está acá todo rayado, todo feo, vamos a borrar acá.
todo este concepto, que es la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza igual a la masa por aceleración, aunque la fuerza es de la variación del momentum en el tiempo, yo puedo despejar delta P y me va a quedar fuerza por delta T, que es el impulso, que es la segunda ecuación que está acá. Entonces, uno para entender este concepto basta con realmente saberse dos cosas. ¿Qué es el momentum? Masa por velocidad. Y entender que si hay una fuerza o más de alguna fuerza, la suma de todas las fuerzas externas, me va a generar un delta P, delta T. Una variación en el tiempo. O la derivada. Ahora, cuando nosotros hablamos de la fuerza, de esta fuerza puede variar. Por ejemplo, en este gráfico acá la fuerza no tiene el mismo valor, va variando dependiendo del tiempo. Puede ser que yo esté empujando un objeto, después me canse, después vuelvo a empujarlo fuerte. Entonces depende también del impulso, el dp. Sí, el dp, el delta p, la variación de momentum es el impulso. Aquí igual hay que ser curioso porque son cosas vistas desde dos puntos distintos. Primero, el impulso, tú te refieres a cuando alguien o aplica una fuerza en un determinado tiempo. Es como si yo quiero lanzar una piedra, voy a agarrar impulso. Uno lo dice de esa forma, voy a agarrar un impulso, por lo tanto, aplico una fuerza en un tiempo prolongado. Eso es un impulso. En 2 minutos sigo manteniendo esta fuerza para que el objeto vaya con mayor velocidad. Pero cuando hablo de momentum, no lo estoy viendo desde el punto de vista de mi mano, sino que lo estoy viendo desde el punto de vista del objeto. El objeto varió su momentum. Por eso el impulso y el momentum no es lo mismo, pues si no se llamarían iguales. El impulso es visto desde quién aplicó la fuerza y el momentum es desde a quién se le aplicó la fuerza. Son exactamente lo mismo, pero son desde puntos distintos. ¿Se entendió? Como que el impulso es cuánta fuerza yo apliqué para que algo variara su momento y el objeto me dice yo varié mi momento porque alguien me aplicó una fuerza. Sí, el impulso siempre va a ser es algo prolongado, es una fuerza, como el cohete. El cohete, cuando tú tienes un cohete y lo mandas, le están dando impulso porque la fuerza es constante. La fuerza es en un determinado tiempo. No sirve que tú le apliques una fuerza instantáneamente y nunca más le apliques fuerza. El objeto no va a tener un impulso, no va a poder subir. Tiene que ser prolongado. Hasta que adquiere la velocidad que tú necesitas, que es la velocidad de los excesos de los cohetes, la velocidad para poder salir de la órbita, para poder mantener una órbita estable en la Tierra, que se llama velocidad de escape, algo así, en los cohetes. No sé cuánta velocidad tiene que ser, ya que a cierta altura. Entonces, esta fuerza en la realidad no es constante, es muy raro que sea constante. En la realidad varía. Por lo tanto, acá lo que nos dice es que también es válido, este concepto también va a ser válido para fuerzas que son variables. Y se puede calcular la componente de la fuerza. Ejemplo, cuando queremos calcular este F por delta T, para calcular el delta P, si queremos calcular este F, dice que es simplemente calcular el área bajo la curva. Es calcular esto. ¿Por qué? Y eso lo vamos a pensar ahora. Voy a dibujar, imaginemos que este dibujo fuese más sencillo, que fuese un triángulo. Se parece, un triángulo se parece. La fuerza y el tiempo. Entonces, en esta zona, esta fuerza tiene un valor positivo. Entonces yo puedo calcular el delta P. Va a ser el F, pero va a ser entre este tramo, pongámosle este 1. Mientras que en este valor el F va a ser distinto, F2. Pero yo lo puedo sumar, porque va a ser esta área más esa área, por delta todo. Entonces, yo puedo obtener el total, la fuerza total del impulso, que va a ser simplemente la suma. Por eso la ecuación viene como con una suma. Acá viene esta suma, que te dice que es el F por delta T total.
en cada uno de estos lados. Es calcular el área bajo la curva. Entonces tú en un gráfico de F por T, uno de los dos va a variar. Entonces cuando tú calculas el área bajo la curva, tienes el F delta T, que eso es el impulso. O la variación de momento. Eso te está diciendo este enunciado, este nuevo enunciado. Lo que lo está diciendo es que si la fuerza es variable, igual podemos calcular la suma como la suma de todas las fuerzas. Si tuviéramos una fuerza constante, si fuese constante, tendríamos que calcular el delta T, ¿no? La variación de tiempo. Pero si la fuerza varía, es simplemente necesitaríamos el gráfico y calcular el área bajo la curva. Y obtendríamos con el área bajo la curva, obtendríamos el F delta T, no el F, sino que el F delta T, que sería el total, pues sería la función F, porque esto sería como la función F, y matemáticamente delta X. Eso es lo que estamos haciendo, calcular la integral, que es la suma infinitesimal, por eso el símbolo integral. ¿Todo bien? Sí, por eso habla sobre este concepto de fuerza total, que si hay más de una fuerza, entonces, ¿qué pasaría si tengo este objeto y le aplico más de una fuerza? Tendría que calcular la fuerza total, que ya lo sabemos de la prueba anterior, cómo calcular esta fuerza total, y esta fuerza total es la que va a generar este cambio de momento. ¿Qué pasaría si la fuerza total fuese cero? Si la fuerza total fuese cero, entonces la multiplicación de F por delta T es cero. Y por lo tanto la variación de momentum es cero. Y como la variación de momentum es cero, entonces el momentum no varía. El objeto no cambia su velocidad. Es como hacer lo mismo que hacíamos antes con Newton, pero ahora lo estamos poniendo en el punto de vista del objeto. Todo lo que calculamos con Newton anteriormente lo veíamos desde el punto de vista de la fuerza, como nosotros ejercíamos la fuerza o desde el punto externo. Si se aplica una fuerza, el objeto varía. Ahora lo estamos preguntando como internamente, desde el punto de vista del objeto. Yo soy el objeto. Si a mí me aplican una fuerza, yo varío mi velocidad. Eso es lo que te dice el momento. Entonces no hay mucha complicación. Uno se asusta cuando ve el momentum por primera vez, piensa que es totalmente distinto y no. Nos estamos dando cuenta que es exactamente lo mismo que calcular fuerza. Entonces, veamos, apliquemos todo lo que estamos hablando ahora. Para eso vamos a agregar una hoja. ¿Cómo agrego hojas acá? Añadir página. Ahí está. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Dice, teorema del impulso y momento lineal. ¿Ya? Dice, una pelota de béisbol tiene una masa de 150 gramos. Se lanza con una velocidad de 20 metros por segundo y luego de ser golpeada adquiere una velocidad de 50 metros en la dirección opuesta. Entonces, de nuevo, no nos preocupemos de las preguntas, veamos qué podemos sacar de información con lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces, tenemos una pelota, que esta pelota tiene una masa de 0.150 kilogramos. Recuerden que acá hay una sutileza de pasar todo a unidades fundamentales, en este caso kilogramos, no en gramos. Ahí. Y tiene una velocidad de 20 metros por segundo. Vamos a suponer que se mueve en esta dirección hacia allá. Fíjense que no es rapidez, aquí es velocidad. Tenemos que, aunque sea en una dimensión, tenemos que definir el vector. Luego de ser golpeada, eso quiere decir que alguien la golpea, el objeto, esto es antes, así como antes, después, y se dan cuenta que tiene que aparecer este concepto de antes y después porque hay un delta. Entonces, siempre me tengo que preguntar el antes y el después, siempre que hay un delta, algo, delta X, delta B, delta lo que sea, un antes y un después. Como cuando hacíamos en los casos de conservación de energía.
Entonces dice que después el objeto es el mismo, la misma pelota, pero cambia su velocidad en sentido contrario, dirección opuesta, 50 metros por segundo. Entonces, cambió su velocidad, porque primero cambió su dirección y cambió también su valor. Por lo tanto, hubo un delta P. Hubo un delta P. Porque el P original, el P inicial, va a ser la masa por velocidad, que podría ser 0,15 por 20, y el P final, el momento final, va a ser la masa por la velocidad. Pero la velocidad va a ser negativa porque va en sentido contrario, son vectores. Recuerden que al ser vectores tengo que definir un sistema de referencia. Entonces yo digo que todos los que vayan a la derecha son positivos. Entonces como este va en contra, tiene que ser negativo. Y me queda ahí. Entonces mi delta P lo puedo calcular. ¿Qué significa delta? Sin saber, esto es un concepto ya más básico, siempre va a ser lo final menos el inicial. Y en este caso, ¿qué es lo que acompaña al delta? El P. Entonces sería P final menos P inicial. El P final ya lo sé, 0,15 negativo vamos a poner acá por 50, menos el inicial, sería 0,15 por 20. Se me quería, y el factor común, sumaría y me quedaría por 70. Calcúlenlo y ahí verían que sería ese valor. No tengo calculadora, pero así al ojo, el 0,5 sería entre el 14 y el 7, el 7, 3,5, 10,5. Sería, estaba pensando, 10,5. ¿Sí o no? Negativo. Y las unidades serían las de momentum, que es masa por velocidad, o newton por segundo. Sí. Esa sutileza de no usar calculadora. 70, si lo multiplicara por 10 me daría 70, me daría por 0,1 me daría 7, y si fuese un 2 me daría 14. Entonces, entre el 7 y el 14 está el 10,5. Por eso me acuerdo. Entonces tenemos el delta P. La pregunta sería, calcule el cambio de momentum. Ya lo calculamos. Entonces dice, calcule el cambio de momentum, el delta P, eso es lo que te están diciendo y es lo que calculamos. Si el bate, y ahora viene la segunda pregunta, si ahora los ponemos desde el punto de vista de quién hizo este cambio, quién aplicó la fuerza. Entonces te dicen que hay un bate, que la pelota, imagínense, la pelota viene para acá hay un bate que le pega, y después cambia la dirección. Entonces el bate tuvo que aplicar una fuerza. Y te dicen que ese bate, cuando cambió la dirección de la pelota, no fue instantáneo, que se demoró un momento, hubo un lapso de tiempo en este transcurso para tocarlo. Y ese transcurso fue en 0,1 segundo. Te dice que calculen la magnitud y la dirección de la fuerza ejercida sobre la pelota. Entonces tenemos el delta P. ¿Sí, no? Lo único que tenemos es el delta P y tenemos el delta T. El delta P vale 10, menos 10,5 y el delta T, te lo dicen, es 0,1. Entonces nosotros sabemos que la suma de las fuerzas va a ser la variación del momentum en el tiempo. O también, la otra ecuación que no tiene mucho sentido sabérsela es que la suma de fuerzas por delta T es delta P. Voy a volver para atrás para que se den cuenta que lo estaban dando, fíjense, aquí parte de la clase, nos dan esta ecuación, que es la más importante, que es saberse qué es el momento. Después te dan esta, que dicen que la fuerza, si tú aplicas fuerza, va a haber un cambio en el momentum, y después te tiran esta. Pero esta es innecesaria porque es la misma que la otra. Que la anterior. Esta es la misma que la anterior. Solamente que tú despejas el delta T. O pasa matemáticamente como multiplicar en ambos lados. Entonces ahí está tu delta T. Y el delta P lo único que puede variar es la velocidad.
Entonces, esta ecuación, si te sabes bien esa, es la misma. No tienes que saberte tres, tienes que saberte dos. Entonces, lo que lo están preguntando es calcular esta fuerza. Entonces tenemos delta P, lo dividimos por delta T y obtenemos la fuerza. Esto es negativo. El delta T nunca va a ser negativo. Delta T nunca es negativo. Nunca puede retroceder en el tiempo, avanzar hacia atrás, siempre hacia adelante. El tiempo que viene en el futuro es mayor que el anterior. Entonces es positivo. Entonces el delta P, si es negativo, te queda que la fuerza es negativa. Y si la fuerza es negativa, dice que va en la otra dirección. Y en la realidad, si una pelota viene en la dirección hacia la derecha y cambia su dirección hacia la izquierda, la fuerza que se le aplicó tuvo que haber sido hacia la izquierda. Sí, la fuerza va a ser 100,5 newton, porque el delta T está dividiendo y ya es pequeño. Es como que multiplicar por 10 en vez de 0. Dividir un 0,1 es como multiplicar por 10. Entonces te queda el 105. Y si se dan cuenta, las unidades de este son newton por segundo y se dividen por segundo. Y te queda la unidad de fuerza. Entonces, este ejercicio lo refuerza un poco el concepto, pero lo sabe como un poco natural por el hecho de que ya trabajamos con Newton. Pero ahora es como visto desde otro punto de vista, desde la pelota. ¿Se dan cuenta que recién en la segunda pregunta lo estamos cuestionando cuánto es la fuerza que se ejerció? Pero en ningún momento era necesario calcular la fuerza. Basta que la primera pregunta era como la variación desde el objeto, es como visto desde la pelota. Voy moviéndome y cambio mi dirección, nada más. Antes los preguntamos por medio de la fuerza. Si viene un objeto y yo le aplico una fuerza, ¿hacia dónde se va? ¿Se dan cuenta la diferencia? Ahora, y aquí viene lo que y alguien preguntó, ¿qué pasa con la fuerza neta? Que cuando la suma de las fuerzas externas actúa sobre un sistema, a ver, dice, cuando la suma de las fuerzas externas actúa sobre un sistema de partículas cero, un momento lineal se conserva. Lo que te dice es que si tú tienes un objeto, y fíjense en este detalle, un sistema de partículas, sea un objeto o sea más de uno que interactúan entre ellos, si no hay fuerzas externas, entonces no hay cambio de momento. El momento se conserva. Aunque entre ellas interactúen. Si no hay nadie en externo que ejerció la fuerza, ellos mantienen su momento. Oye, se me viene a la cabeza el caso del sistema solar, no sé, solamente interactuando la Tierra y el Sol, o los del sistema solar. No hay nadie en externo que esté dando una fuerza, entonces este sistema sigue estando a la misma velocidad. Y esa es la gracia de que los planetas sean con velocidad constante, que no tengan aceleraciones. Si no, las sentiríamos esa aceleración, sentiríamos ese cambio que nuestros cuerpos tratan de mantener esta velocidad y no pueden. Sentiríamos esa fuerza en ese momento. Y esto te lo dicen que la diferencia con lo que hablamos anteriormente es que esto va a ser útil para más de un cuerpo. Recién hablamos simplemente de un cuerpo. Cuando el cuerpo se le aplicaba una fuerza, cambiaba su momentum, un antes y un después. Pero ahora también te dicen que lo puedes hacer con más de un cuerpo. Que si yo tengo dos objetos ahora, y estos cuerpos interactúan y no hay fuerzas externas, no existe la fuerza externa, entonces el momentum de ese va a ser, se conserva. Y alguna sugerencia de cómo resolver los problemas y los vamos a acotar, los vamos a seguir al pie de la letra, como la receta. Primero, siempre hacer el dibujo, una representación pictórica, un dibujito. Pero sobre todo, refiriéndose a un antes y un después. ¿Por qué tiene que ser el antes y el después? Porque hay un delta. O va a ser delta P o va a ser delta T, pero va a haber un delta. Y como hay un delta, tiene que haber un antes y un después. Si no lo hacen, no tiene sentido calcular porque necesitan el antes y el después. Ahí los dicen de nuevo que el problema es igual que el de energía, porque necesitamos también los delta. Recordar que estos son vectores. Entonces, hay que dibujarlos como corresponden como vectores, sobre todo con la dirección.
después que se hace el dibujo y se escribe la representación, preguntarse si se conserva o no se conserva el momento, si hay fuerza externa o no hay fuerza externa. Y representar los gráficos de energía, pero esto no lo podemos entrar por hoy día, la representación de los gráficos de energía no, esto hoy día no. Vamos a trabajar con estos 3 casos, estos 4 pasos, que es lo que vamos a hacer. Recién lo hicimos con el primer ejercicio de la pelota, que hicimos un dibujo, nos preguntamos la dirección del momentum, que tampoco me la pregunté, pero podemos hacerla. En este caso, como la velocidad va en esta dirección, el momentum tiene que ir en la misma dirección porque son vectores. No es, aquí pregunta Álvaro si es ilegal que la masa varíe. No, en la naturaleza sí varía la masa. Basta que se acuerden el problema de la semana pasada, si los que vieron las noticias, el cohete del SpaceX. Los cohetes varían su masa. ¿Por qué? Porque dentro de los estanques tienen combustible y ese combustible se va consumiendo. Entonces, como se va consumiendo, va variando. Hay una variación en el volumen o en la altura del estanque. Entonces eso quiere decir que el cohete varía su masa. Y no es poca masa, representa más del 90% del cohete. La masa total del cohete es solamente combustible. Entonces a medida que aún vas viajando, varía tu masa. Entonces tu delta, tu P, que es tu masa por velocidad, cuando tú calculas tu delta P, es como una derivada, es como que calcules la derivada. Entonces vas a tener el dm por v más m por delta v. Entonces, además de variar tu velocidad, varias tu masa. Se podría calcular, no hay problema. No dificulta tanto el concepto, calcularlo. ¿Dónde aplicarlo y cómo aplicarlo sería distinto? Esto se ve en cursos de como mecánica de fluidos, sobre todo en mecánica de fluidos. En mecánica de fluidos, la masa varía. ¿Por qué? Porque los fluidos se evaporan, no sé, la viscosidad cambia. En eso la velocidad del fluido no varía tanto, sí varía igual, pero la masa igual varía. Pero en este curso, que es un curso básico, introductorio, porque en física 100 y algo, 100, solamente se ve con velocidad variable. ¿Se podría hacer uno? Sí, se puede hacer uno con masa variable. ¿Que entre en la prueba? No creo. Voy a preguntar, pero lo más probable es que no, porque no está dentro del concepto. Se puede calcular, pero no nos interesa preguntar eso. Ya, entonces seguimos. Para retomar la idea. Entonces, si nosotros tenemos este objeto, vamos a borrar acá. Tengo muchas rayas. Si yo tengo un objeto, el cual tiene una velocidad y tiene una dirección, el momentum, como es masa por velocidad y también es un vector, tiene que ir en la misma dirección. Porque depende de la velocidad. A donde vaya la velocidad, va el momento. ¿Ya? Entonces, cuando lo dicen en el dibujo que hagamos la representación vectorial, es que pongamos la dirección del momento o la velocidad. Entonces, hagamos este ejemplo. Vamos a considerar acá 2 carritos, donde dice considerar. Ahí. Dice, consideremos 2 carritos. Entonces, vamos a notar que eso es importante. Son 2 carritos, como los del laboratorio, 2 carros con ruedas, simplemente da lo mismo, que tienen muy poca fricción. Eso quiere decir que no tienen roce. El primero se va a llamar A y tiene una masa de 0,5 kilogramos. Entonces dibujémoslo. Acá tengo un carrito que se llama A. Y la masa de A, 0,5 kilogramos. Y tiene una velocidad, nos da la velocidad de A, que son 4 metros por segundo.
en dirección a un carro B. Entonces este objeto se está moviendo hacia allá. Y allá hay un carrito B. Ese carrito B, lo voy a poner con rojo, con dorado. El carrito B tiene una masa de 1 kilogramo. Entonces la masa de B es distinta a la de A, 1 kilogramo, que está detenido. Entonces si está detenido, la velocidad de B es 0. Entonces el A se mueve hacia B y por lo tanto van a chocar. El B está quieto y el A se está acercando. Va a haber un montón que van a chocar y te lo recalcan diciéndote acá con naranjo después de la colisión. Entonces acá es el después. Entonces se dan cuenta que lo que hicimos es tranquilamente y obtuvimos el dibujo. Sin que me lo pidieran ya hice el dibujo. Leí línea por línea, coma con coma y lo uní. Y ahora nos dice que toda esta información va a ser el después, porque dice después de la colisión. El primer carrito adquiere una velocidad en dirección contraria. Entonces ahora el carrito A, el primer carrito, que era el A, se mueve ahora en esta dirección. Y el objeto no varía, no me están diciendo que varía, entonces la misma masa, pero la velocidad, como cambia de la dirección, es negativa porque es un vector y cambia a 1 metro por segundo. Ya el B, y el carrito B, se va a mover. Nadie sabe qué le pasó al B. No sabemos si está quieto, no sabemos si se mueve o se devuelve, no sabemos nada. Entonces acá está mi representación pictórica. Ahora puedo dibujar los momentos. Me lo piden como sugerencia y lo vamos a hacer. El momentum de este va a ser para acá y este es un 0. Después el momentum va a ser para acá, pero es más pequeño. Fíjense que este tamaño de este vector tiene que ser 4 veces el tamaño de este. Por eso cuando te piden que haga los dibujos tiene que hacerlo bien. Mi dibujo está mal, este vector está mal, porque tiene que ser por lo menos un cuarto. Vamos a cambiar el lápiz para denotar que es una flecha. Entonces esta flecha, que es la magnitud de PA, es 4 veces. ¿Y como yo sé que es 4 veces? Porque la masa no varió y solamente varió la velocidad. Y como es masa por velocidad, es la velocidad de 4 a 1. Y en este punto, el PB es 0, porque la velocidad es 0 inicial. Y lo voy a cambiar de color. Porque puedo. Porque puedo. Y en el segundo no lo sé. Pero, sin que me pregunten, yo puedo entender algo. Que la suma de la representación de estos dos vectores me tiene que dar igual a la suma de estos dos. ¿Por qué? Porque no hay fuerzas externas. Alguien me va a decir, profe, si hay una fuerza externa, que es la gravedad. Ya, en este objeto la gravedad va para abajo, pero está la normal. La normal con la gravedad se hacen cero. No hay fuerza externa. La suma de las fuerzas, sí hay fuerza externa, pero la suma da cero, eso. Y en el B va a ser exactamente lo mismo. Entonces no, la suma de fuerza externa da cero, entonces la variación de delta P no hay. Profe, Sí. si el objeto estuviera subiendo, ¿ahí contaríamos la gravedad? Si el objeto estuviera subiendo y ni siquiera tiene que subir, basta con que el objeto solamente actúe la gravedad, sin tocar nada. En este caso, como está tocando el suelo, hay normal. Pero si no existiera una superficie, que suba o que baje da lo mismo porque va a irse para algún lado. Entonces va a acelerar. Y como va a acelerar, va a haber una fuerza. Y como va a haber una fuerza, sí va a haber una variación del momento. Pero en este caso está detenido, no acelera porque hay un piso. O si hubiera una cuerda, imagínate un cuerpo que estuviera amarrado con una cuerda y no el piso. También la cuerda va a eliminar esa aceleración.
Es como, en vez de preguntarte si hay fuerza, es como si acelera o no acelera. Ya. A veces se puede Pero ver de sí, esa forma, pero la suma de fuerza aquí es cero. Ya, entonces, veamos. En el primer caso, vamos a escribirlo acá, el momentum de A va a sumarse con el momentum de B. Y eso me va a dar la masa de A por la velocidad de A inicial. Voy a poner esa I porque va a variar. Ahora va a haber un final y un inicial. Más la masa de B por la velocidad de B inicial. Y nosotros sabemos que el inicial es cero, entonces todo eso es cero. Y en este Profe, caso, ¿sí? pero que la suma de fuerzas nos dé cero, no quiere decir necesariamente, no dice que la velocidad sea cero, porque No, efectivamente hay velocidad. son cosas distintas. Recuerda, aceleración y velocidad son cosas totalmente distintas. Ah, perdón, la aceleración. ¿Dije velocidad o aceleración? Dijiste velocidad. Perdón, de que la suma de fuerzas sea cero, no nos garantiza que la aceleración sea cero. Sí, Porque, te garantiza que la fuerza de aceleración es cero. ¿Por qué? Ah, es bueno, que. es por la fórmula. Pero hay No. aceleración. Pero a ver, son dos cosas distintas. Primero, antes del choque, el objeto se está moviendo con velocidad constante. No hay Claro, aceleración. Y ya, después del choque, el objeto sigue moviéndose con velocidad constante, no hay aceleración. Tú me estás diciendo en ese punto del choque. En ese punto del choque sí hay claro, aceleración, sí hay, sí hay. Pero en ese punto del choque no actúa la ecuación delta P. No claro. actúa el momentum. El momentum se pregunta un antes y un después, se pregunta acá. Ah, ya, En claro. esta zona nunca se cuestiona qué pasa acá. Para cuestionarte eso, te dice que te preguntes el impulso. Ah, ya, claro, porque como dijo, el impulso Sí, estaba centrado en las fuerzas sí. El impulso y está el, centrado en este momento, claro, en el cambio de velocidad, y por lo tanto acá hay aceleración, pero es una aceleración del cuerpo. No es por medio de claro, la gravedad, no es por medio de la fuerza externa, es por la que él mismo sufrió. Mientras que claro. acá lo estamos preguntando el delta P, pero como variación con la velocidad constante, cambia la dirección solamente. No hay Ya, aceleración. claro. Sí. Por eso, tú me dices, no, es que hay una aceleración. Que no hayan fuerzas externas no me asegura que no hayan aceleración. Lo que te asegura que si la suma de fuerzas externas es cero, lo que te asegura es que la aceleración no va a depender no va a haber aceleración, no va a haber aceleración. Claro, sí. Externa. Pero este auto va a chocar con este cuerpo y va a generar, Claro. entonces como que el cuerpo, o este cuerpo B sí es externo, es un externo para el auto. Pero ahora el conjunto, el A y el B, ¿hay alguna fuerza externa? No. No, Entonces claro. el conjunto de objetos no sufre aceleración. No hay Creo fuerza que externa, tiene, claro, no hay aceleración externa. tiene que ver con lo que dijo que el momentum se centra más como en los cuerpos, no En los tanto en la cuerpos, fuerza. si se centra en los cuerpos. Claro. Ya Ya. bien. Entonces sigamos. Gracias. Ya. Entonces en el primer caso, en el antes, teníamos que va a ser la suma de la masa por la velocidad de A inicialmente, más la masa del B por velocidad del B inicial, que esto es cero. Y en el después vamos a tener la misma masa, pero va a variar su velocidad, por eso voy a poner final, voy a denotar que esto es final, más la masa de B por la velocidad de B final. Y como no hay fuerzas externas en este conjunto de objetos, yo puedo decir que el delta P se conserva, que es cero. No hay variación. ¿Por qué? Porque el delta P dependía de la fuerza por delta T. Y como no hay fuerzas externas, entonces el delta P se mantiene cero. Eso es un antes y un después, como preguntándome, de nuevo lo recalco, ¿qué pasa antes y después del choque? No en el choque, no me estoy preguntando en el choque, me estoy preguntando en el antes y el después. Para el choque, ahí yo puedo calcular la fuerza.
Si es que, porque tiene que haber una fuerza que haya hecho este cambio de dirección del objeto A. Y ahí yo podría calcular, o si fuese un golpe, o fuese cualquier cosa. Pero en el antes y en el después no hay fuerzas externas. No, la gravedad no actúa porque está la normal y se aniquilan entre los dos en cada caso. Entonces la variación es cero. Entonces, como la variación es cero, yo puedo calcular la incógnita. Conozco, voy a poner con verde, ¿conozco la masa del A? Sí. ¿Conozco la masa del B? Sí. ¿Conozco la velocidad de la inicial? Sí. ¿Conozco la velocidad? ¿Conozco la masa? ¿Conozco la masa? ¿Conozco la velocidad final del A? Que es negativa porque va en sentido contrario. Entonces yo puedo despejar el delta B. Y es lo que me dice en la pregunta, calcular la velocidad del carro después del choque. Y ahora los preguntan, analizar si se conserva la energía mecánica del sistema. Si se conserva la energía mecánica. ¿Eso cómo lo podríamos hacer? Haciendo los gráficos que hacía anteriormente. En el antes, solamente va a haber energía cinética. Y va a depender del objeto A, porque es el único que se está moviendo. Su masa por su velocidad en un medio. Calculamos su energía cinética. Y calculamos en el después. Y calculamos la energía cinética lo vamos a poner acá. Voy a ponerlo con colores. Esto es el A. Esto es el A. Y le tengo que sumar la energía cinética del B porque ahora el B sí se mueve. Y veo si este valor es igual a ese valor. Si dan iguales se conserva. Como eso es todo. Entonces aquí tengo que calcular la masa de A por la velocidad final de A más un medio de la masa de B por la velocidad final de B. Y si los valores de la suma me da igual que el inicial, es que se conserva la energía. Y si se conserva la energía, esa es la pregunta que me están diciendo. Analiza si se conserva la energía. No hay altura, por lo tanto no hay potencial, y no hay resorte, por lo tanto no hay energía del resorte. ¿Todo bien? ¿Alguna otra duda? Recuerda que estamos recién partiendo, esta es la primera clase, entonces digan nomás si tienen alguna duda o si tienen algún concepto. Aclarar. ¿Todo bien? Recuerden que esto igual está siendo grabado, entonces pueden volver a retomar después la clase, pararla y volverme a escuchar en el canal. Y miren, aquí estaba resuelto. Ya, entonces. Lo fijamos que calcula el momento inicialmente, la masa 0,5 por la velocidad, entonces calcula el momentum de la inicial. Después calcula el dB, que es 0, porque no se mueve, está estático. Y nos dice que el momentum lineal, el total, calcula la suma de estos dos. Dice, el momentum total va a ser la suma del momentum A más el momentum B. Entonces ahí me lo dice. Después calcula el final, después del choque. Después del choque, calcula el momentum y calcula el dB, pero no lo puede calcular. Entonces te dice que el P total inicial tiene que ser igual al PA final más el PB final. Y ahí podríamos reemplazar simplemente. Recuerda que son vectores, entonces que además del valor, denotar la dirección. Ahí denotamos ahí la flechita que es vector. Otro problema. Vamos a agregar una hoja. Y nos dice, un carro de masa A tiene una masa de 20 kilogramos y se mueve a una velocidad tanto, 12 metros. Entonces dibujemos el carro. Entonces voy a dibujar acá, no lo voy a, ya está dibujado, entonces voy a poner los datos solamente. El M A son 20 kilogramos y la velocidad de A inicial, recuerden que tiene que haber inicial y el final,
Son 12 metros por 10 segundos. Dirección positiva, me dicen, entonces por allá están los positivos. Esto es redundante por si acaso. El poner el más y la flecha es redundante porque la flecha indica hacia dónde es positivo, la cabeza. Entonces, en cierto instante choca con otro carro B de igual masa. Entonces el objeto B, bueno, todos los tiros. La masa de B tiene la misma masa. Y ese objeto está en reposo. Entonces me sé la velocidad inicial del B también. Cero. Se dan cuenta que solamente leyendo tranquilamente hasta acá yo ya tengo toda esa información. Y después me dicen, después, entonces como me dicen después, desde aquí en adelante aparece el BA final, el B final. Y la masa si es que varía. Me dice, los carros se mueven separados. Se mueven separados. Se mueven. Me dicen que se mueven. Entonces sí tienen velocidades, pero no las conozco. Durante el choque, esto es entonces, esto es antes, esto es después. Y ahora agregó esta palabra, que es el choque. Entonces hay una información del choque. Y se dan cuenta que diferenciamos los tres puntos. Está el antes y el después, con estos dos, que lo voy a poner con naranjo. Con estas dos informaciones yo puedo calcular el delta P. Puedo calcular el delta P, puedo calcular la conservación del momento. Pero con esto del choque, ¿qué me van a preguntar? Sin que leer la pregunta, ¿qué me pueden preguntar con el choque? O me van a preguntar el impulso, o me van a preguntar la fuerza. ¿Por qué? Porque me están dando alguna información. En este caso me dieron el tiempo, me dieron el delta T. Entonces, si me dan delta T, puedo calcular o la fuerza o el impulso, si es que me dan la fuerza. ¿Se entendió? Entonces, uno siendo bien esquemático y bien ordenado para leer, se puede dar cuenta de eso. Siempre te van a dar la información inicial, te van a dar la información final. Puede ser que te falten algunas variables, como acá. Y tú sabes que con estos dos puedes calcular delta P. Y ver que se conserve. Si no hay fuerzas externas, antes del choque y después del choque no hay fuerza externa, entonces se conserva, no hay roce. Es la única forma, con roce, o con gravedad, si es que caen, pero no. Y con esta información del choque, los van a hacer calcular la fuerza que originó esto. Sigamos con la pregunta, dice entonces, el carro A ejerce sobre el carro B una fuerza que varía en el tiempo, como el gráfico que lo muestra. Entonces acá, vamos a irnos para abajo, acá los dan el gráfico. La fuerza no es constante. ¿Por qué varía? Porque inicialmente el carrito cuando va a chocar, al principio va a interactuar suavemente, pero a medida que quiere seguir avanzando va a aumentar la fuerza, por eso la fuerza ahí, hasta en un momento en que los dos adquieren la misma velocidad, se mantiene constante, y después el otro se va alejando, y la fuerza disminuye. Puede ser cualquier tipo de gráfico, pero es como para poder interpretar un poco por qué tiene esa forma. Entonces nos dicen que tenemos información y lo muestran en el gráfico. Me podría haber llevado todo esto para abajo. Entonces me voy a llevar todo esto para abajo. Entonces dice, calcule la velocidad del centro de masa del sistema formado por los dos carros. Calcule la velocidad en el antes y en el después, pero no de los carros, sino que del centro de masa. Ahí complicó la cosa, porque ahí mezcló otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, sino que es un concepto anterior, mucho anterior, tan anterior como de física 100, el centro de masa. ¿Qué pasa? Yo tengo este objeto y tengo un objeto que tiene exactamente la misma masa, porque eso me están diciendo que los dos carros tienen exactamente la misma masa. Este objeto se va a mover, pero este no.
nosotros tenemos que tener el concepto como el centro de masa. El centro de masa es el punto medio que va a existir, vamos a ponerlo ahí con naranjo, que a medida que este cuerpo se acerque, vamos a hacer un transcurso, como hay una animación, a medida que este objeto, también podría ser la línea más bonita, a medida que avance este objeto para acá, el centro de masa también va a variar, siempre va a estar al medio entre los dos, pero a medida que este se acerca, el centro de masa va a tener que moverse también. Hasta el punto que cuando los dos toquen va a estar justo ahí en la intersección. Eso no es nuevo, eso es un concepto que manejamos. ¿Cómo calcular la velocidad? ¿Qué es la velocidad? ¿Cuál es la definición de velocidad? ¿Qué se necesita para calcular la velocidad de un objeto? ¿Cuál es la definición de velocidad? Delta X, delta T, ¿sí o no? ¿Y qué significa delta X? Es la distancia, ¿sí o no? Puedo dibujarla con azul, sería todo esto. Y el delta T es el tiempo que se demoró en que transcurriera eso. Es el tiempo. Ahora, yo conozco la velocidad del objeto A, me la dan, me la dicen. Son 12 metros por segundo. Entonces yo conozco la velocidad del objeto. No conozco la distancia y no conozco el tiempo. No conozco ni la distancia ni el tiempo. Pero en el centro de masa, en ese puntito, el tiempo va a ser el mismo. El tiempo que se demora este objeto en tocarlo acá, el tiempo que se demora este objeto en llegar acá, tiene que ser exactamente el mismo tiempo que se demore el centro de masa en llegar acá. Tiene que ser exactamente el mismo tiempo. ¿Sí o no? Pero la distancia es distinta. No va a ser X, porque X es todo esto. El X es la mitad. El medio lo tiro para abajo. Porque recorre la mitad, el centro de masa está en la mitad. Entonces recorre la mitad de la distancia en el mismo tiempo. Entonces, si yo sé que esto es 12, yo sé que esto es 12, yo puedo calcular la velocidad del centro de masa. Ah, esto es un 2, era un 2. 6 metros por segundo. Y es la velocidad que necesita el centro de masa para llegar hasta acá. Entonces me están preguntando la pregunta. Esta pregunta igual yo no la consideraría, porque es un concepto mucho anterior. No, realmente no estoy evaluando acá si ustedes saben momento. Estoy evaluando si saben centro de masa. Entonces cuando te dice calcula la velocidad del centro de masa en el antes, ya la calculamos. 6 metros por segundo. Y te dice, y después del choque. Calcular el centro de masa después del choque. Después del choque, los dos objetos te dicen que se mueve. El encuentro te dicen, después del choque, ¿dónde está? Se mueven separados. Se mueven separados. Y el dibujito te muestra que están yendo de esa forma. No sabemos si se mueven a la misma velocidad o no se mueven a la misma velocidad. Entonces, habría que calcular. Pero, vamos a dejarla como delta V, como incógnita. Esta es la velocidad del centro de masa inicial, y la del centro de masa final no la conocemos. Incógnita. No hay fuerza externa. Entonces, como no hay fuerza externa, yo sé que el momentum del centro de masa va a ser los 6 por la masa, que sería 2 veces el m mayúscula, porque son dos cuerpos. Recuerden que el centro de masa
el centro de masa guarda toda la información de los dos cuerpos en uno solo. Entonces, si cada cuerpo tenía 20 kilogramos, 20 por 2. Por eso puse 2m. Y eso va a tener que ser igual a la velocidad que no conozco final por los 2m. Y ahí yo puedo calcular la velocidad. Entonces, ni siquiera reemplacé el valor de m porque se iban ahí. Entonces se van y me queda 6. Entonces, después del choque, la velocidad sigue siendo la misma. Por conservación. Tiene que ser exactamente la misma. Lo que hace esta pregunta, la primera, es cuestionarte qué pasa con el centro de masa. Si nosotros lo vemos solamente con los carritos, podemos hacer todo con el carrito, no hay problema. Pero en el carrito ya sabemos que si uno está moviéndose y el otro está quieto, después del choque van a cambiar su velocidad y se conserva. Y se puede calcular y no hay problema. Pero ahora dice, fíjate en un detalle, fíjate que siempre que calculemos, también lo podemos hacer como el centro de masa. Y si lo calculamos con el centro de masa, la velocidad se mantiene constante. ¿Por qué va a ser constante? Porque no hay variación del momento. Entonces lo podríamos tener ahí. Entonces dice, calcula la velocidad del antes y el después. Lo hicimos. 6 y 6. Nada más. Te dicen, calcula la velocidad. Después dice, calcule el impulso. Entonces, para calcular el impulso, nos tenemos que dar cuenta que es la fuerza por el delta T. Ejercido sobre el carro. Pero la fuerza es variable, no es constante. Entonces, cuando es variable, habíamos dicho que era la suma, era la integral bajo la curva. Porque en este tramo, la fuerza va a ser va a ser lineal, no va a crecer. Después va a ser constante, después va a decrecer y decrecer. Entonces, como que calcular a cada uno de los delta T que hay. Este delta T, después ese delta T, ese delta T, es el concepto de integral, que es calcular todo el área. Entonces, el impulso va a ser 400 por el delta T, que lo rayé, ahí está. Para el delta T, que será para esta primera zona, esa primera zona en verde, calcular el área va a ser lo máximo, que es 400 por 0,2 dividido en 2, porque la mitad es un triángulo, más el celeste, y voy a poner esto en verde, porque eso era verde, ahora el celeste, que sería 400 por 0,2, fíjense en ese detalle del 0,2, porque es esto el final menos el inicial, pero un delta, más, y vamos a poner el naranja, este triángulo que está acá. Y eso me va a dar 400 más, tengo que borrar ahí, sería 0,7 menos 0,4, 0,3, porque esto mide 0,3, cada cuadradito mide 0,1, dividido en 2. Y ahí obtengo el impulso. Me dice calcula el impulso. Después dice calcula la velocidad con que se mueve el carro B después del choque. Entonces, en ese caso del carro B, tendríamos que tener la suposición de que los dos carros se mueven tenemos la velocidad inicial, tenemos la velocidad inicial del A y el B, y no tenemos ni la velocidad del A ni el B final. Pero como la velocidad del centro de masa es constante, no, falta información acá. Porque podríamos suponer muchas cosas. Se podría suponer de que el objeto B, el objeto A se detiene totalmente después del choque y el objeto B se mueve. No podemos considerar eso porque nos dice que los dos objetos se mueven después del choque. Dice, después del choque, los dos carros se mueven separados. Entonces se mueven. Entonces, como se mueven, yo creo que aquí faltó escribir, pero se mueven con la misma velocidad. Entonces, como se mueven con la misma velocidad,
yo puedo calcular con esta ecuación, con esta naranjita, la conservación del momento. El momentum del A más el momentum del B va a ser igual a la suma de los dos, considerando que esta velocidad es una sola. Y ahí tendría una sola variable. Lo vamos a escribir, lo que dije. Sería, la masa de la A es la misma que el B, por si acaso. Entonces, la masa por velocidad de A inicial, más la masa por la velocidad del B inicial, que esto es 0, porque este aquí va a ser igual a la masa del B final. Y esa velocidad es la misma que la del B. Por eso es una sola variable. Entonces me queda que MBAI es igual a 2MBF. Se van las masas y me queda que la velocidad que era 12 partido en 2 es igual a la velocidad de F. Y es 6. Entonces los dos objetos se mueven a la misma velocidad y se mueven a la misma velocidad del centro de masa. Todo bien, todo fantástico. Y por último dice analiza la conservación de la energía. Entonces si te dicen analiza la conservación de energía, habría que hacer exactamente los dos gráficos de energía. En el de antes y en el de después. La única energía que hay es la energía cinética, kinetic. Tendríamos que calcular la energía cinética, que es solamente el objeto A, y después calcular la del A y del B y dar si dan exactamente iguales. Profe, Sí. que la velocidad del centro de masa nos haya dado igual que la final. No te asegura que los objetos se muevan a la misma velocidad. No. ¿Cómo? Eso no te asegura, yo sé lo que me voy a preguntar, que si la velocidad del centro de masa me da 6, ¿me asegura que los objetos tengan la misma velocidad? No. No, lo que iba a preguntar es que eso quiere decir que los objetos no se alejan ni se acercan uno del otro, ¿verdad? Sí. ¿O no? No, porque es que por eso, es que como lo mismo. Fíjate en el antes del choque. El antes del choque, la velocidad del centro de masa era la misma, era 6. Claro. Pero sí se estaban acercando. Ah, ¿verdad? Eso igual no lo entendí 100%. ¿Por qué ese... Perdón que pregunte algo tan viejo, Sí, pero sí. ¿por qué se mantuvo la velocidad del centro de masa? ¿Por qué? Porque mira, vamos a dibujarlo acá. Si yo dibujo la... Acá tengo una distancia, un X, ¿sí o no? Aquí voy a poner una distancia X, que es la distancia Claro. que separa los dos carros. Esa distancia puede partir con 12 metros, un ejemplo, son 12 metros, y a medida que Claro. avanza el tiempo, como la velocidad es constante, el gráfico tiene que ser así. Posición versus tiempo, porque la velocidad es constante. Ahora, Claro. el centro de masa se sitúa en la mitad, ¿sí o no? Porque si las masas son iguales, el centro de masa tiene que estar a la mitad de la distancia. Si las masas fuesen distintas, habría que calcular la posición. Pero por eso le enseñaron el X por M partido en X, ¿sí o no? X por M Acuerda partido en X. que la ecuación es X, M partido, la sumatoria de todos los X por X, algo así. Para calcular el Ya. centro de masa, en X y en Y. Ahora, La verdad no recuerdo eso, pero ok. se puede calcular, es escribir en Google, mira, para que no se vayan con la duda, centro de masa. Centro de masa, fórmula. Imágenes, y acá está. Ahí está. ¿Dónde está? No, este es para más de 3. Acá está. Entonces, fíjate en la ecuación, dice m por x partido en m. Eso era, m por x partido en x. En m. En la Claro. suma, ya, pues yo lo había puesto mal. Era partido en m, eso. Sí, porque se la más m y me queda la unidad de x. Ahí está. Entonces, podemos calcular la posición del centro de masa. El centro de masa, este objeto, cuando avance la mitad, cuando avance acá, el centro de masa va a estar en la mitad de nuevo. Cuando llegue a la mitad, va a estar en la mitad de la mitad del centro de masa. Claro. Entonces, cuando esta línea se encuentra en la mitad, el centro de masa va a estar en la mitad. Y yo puedo calcular esa línea recta. Y me va a dar esa. Que en el mismo tiempo. En el mismo tiempo,
el centro de masa tiene que tocar acá y también el objeto tiene que tocar acá, que la distancia sea 0. Claro. Entonces yo puedo calcular la pendiente de esa recta, que es la pendiente en la mitad. Por eso yo pude calcular la velocidad que me daba 6. Ya. Eso fue lo que hice. Eso es lo que tú me estás preguntando. ¿Cómo yo pude calcular la velocidad del O centro sea, de ¿por qué masa? no cambió? ¿Por qué no cambió? ¿Mm? Porque como este objeto tiene velocidad constante, el centro de masa va a ser constante. Tiene que recorrer la Claro. misma distancia al mismo tiempo, velocidad constante. Sí, Si este objeto claro. tuviera velocidad variable, si estuviera acelerando, el centro de masa va a variar también. Claro. Por eso yo puedo considerar que la velocidad es constante. Ah, ya, bien. Ya. Gracias. Ujú. Entonces, pudimos calcular todo. Lo último habría que ustedes calcular si da exactamente ese valor. Va a dar el de la conservación de la energía mecánica, Por eso tendría que hacer estos gráficos de energía. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? No se preocupen por si acaso, porque oficialmente hasta aquí terminaba la clase y yo pensaba adelantarme, pero quedamos justo igual, como dijo el coordinador. Entonces, eso, lo estamos viendo el próximo jueves. El próximo jueves continuamos con la guía, pero solamente ejercicios y ejercicios y ejercicios. De exactamente lo mismo que vimos hoy día. Les recomiendo que antes de la clase del día jueves vuelvan a ver este video y así no les complica tanto hacer los ejercicios. Ya, lo estamos viendo. Cuídense, que les vaya bien. Chao, chao. Chao, profe.